Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por lo que ha vivido en los campos de la costa de los Andes y la Amazonía de Ecuador, que por todo lo demás. Hoy les hablaremos a ustedes acerca de las posibilidades, o más bien dicho, el comportamiento de nuestro ejército. Y esto lo hago en razón de un artículo publicado por el general Paco Moncayo, exalcalde de Quito, asambleísta nacional, héroe de la guerra del Cenepa, a quien conozco y a quien respeto mucho, pero que considero de alguna manera se encuentra alejado de lo que es la verdadera problemática de las Fuerzas Armadas en su relación con los pueblos latinoamericanos y con Ecuador. Podríamos decir, para empezar, que aquel pensamiento que dice él, para empezar, que cuando las cosas van mal, la gente acude a Dios y al soldado, y cuando las cosas van bien, se olvida de Dios e inclusive vilipendia al soldado, es en gran parte verdad. Lo mismo que decimos los médicos. Los médicos decimos, nosotros trabajamos para que la gente dé gracias a Dios, porque cuando se cura el paciente, es gracias a Dios. Cuando se enferma o se complica y se muere, es culpa del médico. En fin, el asunto es que no nos oponemos en sí al uso y a la existencia de un aparato militar, de una policía. Lo que sí nos oponemos claramente es a que siga existiendo el ejército. ¿Y por qué nos oponemos? Fundamentalmente a la existencia del ejército. Y pensamos que en la próxima Asamblea Constituyente se debe plantear la eliminación de las Fuerzas Armadas y su sustitución por una policía fronteriza, por una policía marítima, por una policía aérea, una policía de infraestructura, una policía financiera, una policía de aduanas, una policía sanitaria, una policía de ambiente y de parques nacionales, en fin, por muchas formas de policía. Porque los ejércitos, desde que nos conquistaron los españoles, tienen la particularidad en América Latina de estar al servicio del más poderoso, del más rico, y no al servicio del pueblo. En América Latina los ejércitos no han disparado contra los españoles y el ejército español desde 1830, en que culminó prácticamente la independencia de Sudamérica. El resto del tiempo ha sido someterse a los Estados Unidos y dispararnos y matarnos entre nosotros los latinoamericanos. Hemos utilizado el ejército para crear estados nacionales que realmente nunca existieron, no tienen fuerza histórica, no tienen fuerza moral, no tienen identidad, porque desde México hasta la Argentina, si algo hicieron bien los españoles fue dejar una misma raza, un mismo idioma, una misma religión, una misma cultura, una misma forma de entender las bromas, los chistes, de reírnos, de sentir y de emocionarnos por lo que hace el mexicano, por lo que hace el colombiano, ser felices con su música, con su arte, con su literatura. Es decir, fuimos siempre países hermanos. En sí, la independencia fue una artimaña de Inglaterra secundada por Estados Unidos para quitarle a España sus enormes territorios, tanto en América como en Oceanía, y luego provocar entre las colonias de España una guerra interna, una divergencia que nos ha llevado a convertirnos
en numerosos países pobres, numerosos países injustos, numerosos países débiles. A partir de eso podemos decir y señalar que el gran problema que tenemos con nuestro ejército ecuatoriano es que no obedece a la Constitución y leyes de la República. Por ejemplo, la Constitución y leyes de la República señalan claramente que nosotros los ecuatorianos no podemos permitir en nuestro país bases militares extranjeras ni el uso de nuestro territorio para bases militares extranjeras. Sin embargo, desde la subida de Lenín Moreno y violando la Constitución, tenemos una base en Manta y una base en Galápagos entregadas a los norteamericanos para que hagan sobrevuelos y nos mantengan dentro de su denominada guerra contra las drogas. Anteriormente fuimos parte de la denominada guerra antisubversiva, que comenzó en los años 60, luego de la independencia de Cuba, y esta guerra antisubversiva perseguía a todos los que simplemente tuvieran un pensamiento marxista, leninista o hablaran de sociedades más justas, de justa distribución de la riqueza, del poder, del conocimiento. Después de eso, pasamos a ser parte de la llamada guerra del narcotráfico, que empezó en los años 90 y que se dedicaba básicamente a utilizar la guerra contra el narcotráfico para financiar primero a los contras, luego a los paramilitares en Colombia y finalmente utilizando la misma droga con la que se financiaban a los paramilitares tanto en Colombia como a los contras en Centroamérica. Luego utilizar la excusa de la guerra para poder controlar la policía y los ejércitos de nuestros países, declarando inclusive que Bolivia era un país narcotraficante y que el gobierno de Evo Morales era narcotraficante. Así, porque a Evo Morales se le ocurrió legalizar el uso de la coca. Sin embargo, estamos viviendo en estos momentos la denominada guerra contra el narcotráfico, en la que es una guerra de Estados Unidos y es la excusa que tienen para crear justamente la gran muralla que están creando entre México y Estados Unidos, que tiene por finalidad detener a los narcotraficantes y a los violadores, considerando que narcotraficantes y violadores somos todos los latinoamericanos. El gran problema que tenemos con nuestro ejército es que, si bien tenemos, por ejemplo, un ejército denominado militarismo ilustrado, que se diferencia del resto de ejércitos de América Latina, porque a diferencia de los otros ejércitos, este ejército ecuatoriano lo que ha hecho es mediar en momentos críticos, como por ejemplo cuando el gobierno de Abdalá tomó medidas económicas y fue rechazado por la población. El gobierno, los militares, pues nos ayudaron a librarnos de él. Cuando Yamil Mahuad también, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional, tomó medidas económicas, el ejército ecuatoriano actuó como mediador y nos ayudó a librarnos de ese gobierno. En el gobierno de Gutiérrez también tomó medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y estas fueron rechazadas por el pueblo. El ejército nos ayudó a librarnos de Lucio Gutiérrez, pero sucede lo contrario con Lenín Moreno. Toma medidas que quiere el Fondo Monetario Internacional, permite bases militares extranjeras en el Ecuador y finalmente lleva al pueblo a una crisis y a un colapso. La gente sale a protestar y los militares y policías salen a reprimir las protestas por primera vez en décadas, produciendo víctimas mortales.
uso exagerado de la fuerza ha sido ya criticado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Están culpados del delito de asesinato de indígenas en las protestas el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, el presidente Lenín Moreno y la ministra de Gobierno María Paula Romo, que fueron los que dispusieron y ordenaron a los militares actuar de forma violenta. Así pues, hoy los militares salen a las calles para tratar de controlar la propagación del coronavirus a través de un toque de queda. Luego de eso sale Paco Moncayo y nos dice: nosotros criticamos a los militares cuando es tiempo de paz, pero nosotros siempre diremos que nuestros militares ecuatorianos están y han estado desde 1830 para engordarlos, complacerlos, entretenerlos, uniformarlos, equiparlos, mantenerlos, privilegiarlos en tiempo de paz para defenderlo, como lo hicimos en la guerra del Cenepa, donde cierto que los militares fueron a la guerra, fueron a enfrentar, pero finalmente fueron indígenas como los Ibias, que eran aborígenes Shuar, y muchos de los conscriptos, de los reclutas, de los soldados, de las que se llaman las tropas que están en la reserva, los civiles, los que fueron al frente de batalla, mientras los soldados simplemente estaban en la retaguardia dando órdenes. Es decir, pudimos probar en la guerra de Cenepa, una guerra que pudimos haberla ganado en el campo de batalla, pero la perdimos en Río de Janeiro y en la mesa de negociación, como la hemos perdido todas las guerras desde 1830. Y entonces tenemos que decir que nuestras Fuerzas Armadas están para defenderlas en tiempo de paz, pero lo más feo es que hoy, en este momento, tenemos las Fuerzas Armadas para temerlas en tiempo de paz, en tiempo de conflicto, en tiempo de crisis. Porque el presidente no tiene ningún escrúpulo en premiar a aquellos que han cometido crímenes por reprimir a los manifestantes, algo que no lo habían hecho nunca. Durante el tiempo que yo tengo de vida profesional y es más, desde mi juventud, no vi en sí a los militares salir y reprimir y matar a la gente. Posiblemente en las protestas murió uno, murió dos. Lo tuvimos en el caso de Correa, lo tuvimos cuando murieron en la época de la Junta Militar algún manifestante de la Universidad Central. Pero de ahí que el ejército ecuatoriano, que se llama militarismo ilustrado, porque se supone eran militares que se fueron a formarse en las mejores universidades del mundo, universidades militares del mundo. Por otro lado, nuestros ejércitos en América Latina y en los países pobres se han vuelto realmente el mecanismo para mantenernos en la pobreza. Y no por los costos de lo que puede ser el salario, la jubilación, los uniformes, la alimentación de esos ejércitos. Lo que es costoso y lo que es el gran negocio de Estados Unidos e inclusive de Rusia es el equipamiento. Hoy el equipamiento militar es tan caro que desestabiliza las economías de cualquier país emergente, de cualquier país pobre. Las armas en este momento son de tales dimensiones que si nosotros pensáramos, por ejemplo, enfrentar al ejército norteamericano, estaríamos haciendo una broma. Me parece ridículo que el ejército venezolano pretenda enfrentar al ejército norteamericano, cuando el ejército norteamericano lo puede atacar desde el espacio sideral. Le puede hacer desde ciberguerras, guerras económicas, guerras mediáticas, guerras de bloqueo, que ya la está ejercitando, y tiene recursos inagotables. Solo con lo que nos muestra ya nos asusta, con lo que nos esconde nos derrota.
Tal vez la única forma de enfrentar a un ejército como el ejército norteamericano sea con otro ejército que le hace competencia, que es lo que está haciendo Nicaragua, Cuba y Venezuela, pidiendo el socorro de la Unión Soviética, de Rusia, como lo hizo Siria. Y claro, en Siria el ejército norteamericano fue derrotado. Por supuesto, también tenemos que considerar que el ejército norteamericano hace negocio del equipamiento, a tal punto que el equipamiento se ha vuelto la carga más pesada que tienen ahora que soportar Alemania y Japón, a los que Donald Trump les está obligando a destinar el 2% del Producto Interno Bruto, cuando gracias a que no lo destinaban, pudieron surgir como potencias industriales después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy les pretende obligar a pagar el 2% de su enorme ingreso, en el caso de Alemania y de Japón, que son dos potencias mundiales, para comprar armas, equipamiento y mantener un ejército, el ejército de la OTAN, que es un ejército dirigido por oficiales norteamericanos y equipado por equipos norteamericanos. El negocio está en el equipamiento. Así, si esos países que apenas tienen que destinar el 2% del Producto Interno Bruto se ven en situaciones de aprieto, no se diga países pobres como Ecuador, que tendrían que, y que están equipados con submarinos, con aviones bombarderos supersónicos, en fin, eso no es necesario si tenemos una policía. Por otro lado, dentro de la formación, el equipamiento, además del equipamiento, tenemos la formación. El formar oficiales es lo más caro que existe. Los institutos militares norteamericanos, israelitas, ingleses, son extremadamente caros y le cuestan a todos los ecuatorianos. Y nos cuesta una fortuna mantener esa gente en esos institutos. Y lo que aprenden no es cómo proteger al indígena, al campesino, al pescador, porque no lo tienen cerca, no conviven con ellos, viven en los cuarteles, están lejos de la realidad, no como los policías que están en las unidades comunitarias, las UPCs, sino ellos están en los cuarteles encerrados, viviendo lo que se llama la obediencia y la sumisión. Están siendo indoctrinados para ser obedientes y no deliberantes, de tal manera que el general, al disponer de 50.000 hombres, se convierte en el verdadero dueño del país. Los militares ecuatorianos son, en este momento, los dueños del país, los que le sostienen a Lenín Moreno y los que le han permitido ser un dictador camuflado, un dictador que tiene la Asamblea Constituyente, la Corte Nacional de Justicia, la que le ha convertido en Santa Inquisición. Antes la Santa Inquisición quemaba a todos lo que ellos que les denominaba idólatras. Hoy la Santa Inquisición simplemente denomina corruptos y califica de corruptos a todos menos a Lenín Moreno, a pesar de que tenga sobornos guardados en el Balboa Bank de Panamá. Ha convertido a la Corte Nacional de Justicia en suya, convirtió al Consejo Nacional de Participación Ciudadana en suyo. Es más, un ex militar fue la clave, el vocero de la Corte Constitucional de Control del quinto poder del Estado, el que nombra las cortes, el que crea el Consejo Nacional Electoral, el que nombra a la Corte Constitucional, a los órganos de control del país, y fue creado y fue dispuesto y estuvo orientado y dirigido por militares ecuatorianos, convirtiendo así a Lenín Moreno en un dictador y dueño del país. Finalmente, el problema que tenemos además es que en este momento se trata de desarrollar un sistema
de control poblacional a través de los medios de comunicación, utilizando la peste del coronavirus y utilizando las cuarentenas, los toques de queda para someter a la población que antes, hasta el mes de octubre, se manifestó con rebeldía y rechazo a este gobierno. Hoy ya han prolongado las elecciones y finalmente nuestro querido general Paco Moncayo y muchos otros militares están pensando seriamente en ser candidatos a la presidencia para continuar un sistema de subordinación al Pentágono, a los Estados Unidos, que lo que ha hecho es mantenernos como colonia del patio trasero y proveedor de materias primas, impidiendo la distribución de la riqueza, el poder y los conocimientos, como lo hacía Rafael Correa, y proponiendo la concentración de la riqueza, el poder y los conocimientos en pocas manos, y defendiéndolo finalmente a los más ricos, a los banqueros, a los dueños de los medios, a los explotadores del país. Muchas gracias.